La paz del Señor sea contigo. Qué gloriosa oportunidad Dios nos concede una vez más de poder compartir una porción de su palabra y poder escudriñar esta palabra. Y escudriñar pues no es otra cosa que desmenuzarla, que nosotros podamos recibir el insumo de lo que esta palabra de Dios tiene para nuestras vidas y para nuestra temporada. Y le damos gracias a Dios porque te permite conectarte una vez más a nuestro canal de YouTube y recibir esta palabra gloriosa que sabemos va a ser de gran edificación, no solo para ti, sino también para los tuyos. Y estamos desarrollando el tema, el mensaje a la Odisea. El mensaje a la Odisea, la última de las 7 iglesias a las cuales el Señor Jesucristo le dirige una carta. Estas cartas aparecen en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, o también llamado el libro de Revelaciones. En algunas Biblias dice Apocalipsis, en otras dice Revelaciones. Estamos hablando del mismo libro, que es la revelación que recibe el apóstol Juan luego de haber sido desterrado. Fue un castigo que le impuso el Imperio Romano por ser, por ser creyente, por ser cristiano, o como le llamaban en ese entonces, por ser de los del camino, refiriéndose a Jesucristo, que había dicho que era el camino, la verdad y la vida, y que nadie podía ir al Padre Celestial si no era por medio de él. Bueno, y estábamos desarrollando el tema, Cristo reprende a su iglesia. Cristo reprende a su iglesia. Y vamos a repasar los textos del capítulo 3, del 15 al 17, que comenzamos en la vez anterior. Y te invitamos que si no tuviste la oportunidad de recibir el estudio anterior, entre en este mismo canal de YouTube de Iglesia CPA. Están todos los estudios de los últimos meses, están todos ahí para que puedas seguir la secuencia. Nosotros damos estos estudios en una reunión en vivo que damos todos los miércoles y solamente pues grabamos la parte del estudio bíblico. Amén. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta parte hasta aquí ya la estuvimos cubriendo en la vez anterior. Hoy cubriremos la siguiente, que es la parte final. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Wow, qué expresión y qué declaración estaba haciendo esta comunidad de fe de creyentes en esta iglesia. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 5 adjetivos. ¿Cuál de los 5 más fuerte? Yo creo que los 5 son increíblemente fuertes. Decíamos la semana pasada que esta es la única iglesia a la cual Jesucristo no le dio alabanza. No hay una sola cosita que el Señor pudiera resaltar para darle una alabanza. Es la única de las 7 iglesias que no recibe nada de crédito. Y todo lo que recibe es censura. Todo lo que recibe es censura. Bueno, vamos a entrar de lleno a esta parte, el número 3, que es la parte de estos textos donde declara lo siguiente: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué te parece esa declaración? ¿Qué te parece esa declaración de un cuerpo de creyentes que se hace llamar parte de la iglesia de Jesucristo? Interesante. Otra pregunta que nos debemos hacer es cómo habían llegado a esta situación en esta iglesia. Situación que los había llegado a declarar tal tipo de expresión. La respuesta la encontramos en las propias palabras de la iglesia en la Odisea.
Ella decía de sí misma que era rica. Y no solo que era rica, también decía que no tenía necesidad de nada, que no tenía necesidad de ninguna cosa. En esta frase parece entreverse que ellos mismos se felicitan a sí mismos por su situación. Estamos hablando de una manifestación de orgullo. No veían ningún problema en su situación. De hecho, parecen rechazar el diagnóstico del mismo Señor Jesucristo. El problema, por lo tanto, es que se negaban a verse tal como eran realmente. Y como si esto fuera poco, para colmo, tenían un exceso de confianza en sí mismos. ¿Cuánta gente hay viviendo así? Y déjame decirte algo, para vivir con este tipo de actitud no hay que tener muchas riquezas. No hay que tener muchas riquezas. Basta con la persona anidar en su corazón la soberbia y depender de cualquier cosa que no sea Dios. Y lamentablemente lo vemos una y otra vez. Personas que confían en tantas cosas, ponen su esperanza en tantas cosas, en una casa, en un cónyuge, en un hijo, ponen su esperanza en una cuenta de inversiones. No hay nada más tonto que poner la confianza en una cuenta de inversiones, porque las inversiones, así como suben, bajan, y así como ganan, pierden. Y dígamelo a mí, que por 3 ocasiones tuve pérdida en un plan de retiro y cambiaba de plan y cambiaba de estrategia y me cambiaba de compañía de seguro y buscaba otras alternativas y buscaba los menos riesgos posibles y en 3 ocasiones perdí todo en 3 ocasiones. Eh, eh, yo empecé a guardar de los 19 años que comencé en el pastorado. Y lamentablemente esa fue la experiencia que puedo decir. O sea, no, tú no puedes confiar en una cuenta de inversiones ni en una cuenta bancaria. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios y solo en Dios. Y hay personas que ponen su confianza en el auto. Hay personas, o sea, son tantos los casos y tú ves cómo las personas se envanecen en una cosa que lamentablemente cuando abren los ojos, para muchos de ellos es muy tarde. ¿Cuántas personas hay, debo decir, con exceso de confianza en sí mismos? Oye, y no me malinterpretes. No es que tú no confíes en ti mismo y tengas seguridad de ti. Eso tenemos que hacerlo. Pero tampoco podemos tener un pensamiento más allá de lo que es saludable, ni pensar que somos mejores que los demás. Absolutamente para nada. El pensar eso nos lleva al caos espiritual y nos lleva a la bancarrota espiritual. Y vamos a hablar de eso inmediatamente. Pero ¿en dónde habían puesto su confianza estos hermanitos de esta iglesia? Notemos que comienza diciendo, yo soy rico y me he enriquecido. Miren la expresión. En otras palabras, estaba expresando su orgullo, esta iglesia, y estaba expresando su satisfacción por lo que habían ganado por sus propios méritos, sacrificios y esfuerzos. Seguramente los miembros de la congregación pertenecían a la clase alta de la sociedad, gozaban del respeto de la comunidad y definitivamente con este tipo de expresión se sobreentiende que tenían dinero de sobra. Es probable que su lugar de reuniones fuera un edificio maravilloso, majestuoso, con muchas comodidades, pero toda su riqueza se reducía a recursos materiales y humanos. Pero esa no es la riqueza que el Señor valora. De hecho,
habló de ese tipo de riqueza, Jesucristo, como el engaño de las riquezas. Oye, y vamos a detenernos un momento aquí de qué está hablando el Señor Jesucristo. ¿Es que acaso las riquezas son malas? Eh, Podíamos pensar que el dinero es pecaminoso, que el dinero es malo. Fíjate que el dinero, el Señor Jesucristo no habló del dinero, sino del amor al dinero, porque el dinero es un instrumento de intercambio. En el tiempo, ¿verdad? De los comienzos de la civilización, todavía no se había acuñado una moneda, ni se había llevado a imprimir un dólar, un billete con un valor de intercambio. Se cambiaban cosas por cosas, se cambiaban gallinas por chinas, se cambiaba los productos que yo tenía, los cambiaba por los productos que otros tenían y que elaboraban y producían en sus haciendas, en sus casas. Y era el tipo de trueque, hasta que se inventa, pues, como todos sabemos, ese instrumento de cambio que está garantizado por el oro que cada nación acumula. El oro, ¿verdad? Al ser uno de los minerales y de lo más valioso, los minerales más valiosos, que son los que le mantienen el valor a ese instrumento de ese país que llamamos la moneda, la moneda. Y cada país, dependiendo del oro que tiene, ya tú podrás entender por qué las incursiones hacia Occidente, desde Europa, y por qué se llevaban en barcazas el oro, porque ese oro se acumula por los países para tener la equivalencia en el valor monetario que le van a dar a ese país o esa jurisdicción que llamamos naciones o países. ¿Okay? El engaño de la riqueza. ¿En qué consiste entonces ese engaño? El Señor Jesucristo habló de este tema que impide, dice Jesucristo, este problema del engaño de las riquezas impide que la palabra sembrada en el corazón sea fructífera, llegue a producir fruto. Mateo 13:22, Jesucristo dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, ¿en qué consiste el engaño? Precisamente en la declaración de esta comunidad de fe de la Odisea. Poner la confianza en la riqueza. Ahí es que está el engaño. No es que la riqueza como tal sea pecaminosa, sino poner el amor en esa riqueza, poner la confianza en esa riqueza y quitarle la confianza a Dios. Retirar nuestra confianza de lo que realmente es permanente. Mira, todo en esta tierra pasa. De hecho, el Señor Jesucristo hace una declaración, dice, el cielo y la tierra pasarán. El único que es permanente es Dios. Dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos del engaño de las riquezas. ¿Por qué? Porque ahogan la palabra, la ahogan. Y al ahogarla, dejamos de dar fruto. Nos convertimos en personas espiritualmente infructuosos. Habían sido vencidos por el materialismo. Creían que eran ricos y en ese proceso de enriquecerse, su corazón se había enfriado en lo que respecta a su relación con el Señor. Seguramente habían dejado también de congregarse y asistir con regularidad a los cultos. Al fin y al cabo, ahora tenían tantas cosas bellas que disfrutar en esta vida que apenas les quedaba tiempo para congregarse, tiempo para orar, tiempo para tener comunión con el Señor y con los demás hermanos de la iglesia. Podemos declarar enfáticamente
que a esta congregación el materialismo les había vencido. Y no solamente vencido, yo utilizaría todavía un verbo más fuerte. El materialismo los había derrotado. Los había derrotado en lo que espiritualmente respecta. Sin duda, no hay ninguna cosa mala en muchas de las cosas materiales que podemos llegar a tener. Y al Señor le gustaría darnos mucho más. Pero Él sabe que con frecuencia esas cosas, si ponemos el corazón en ellas y si le traducimos la confianza a ellas, nos van a alejar del Señor y nos van a llevar finalmente a lo que conocemos como el desastre espiritual. Volvemos a dejar claramente establecido, amados, que la victoria de la vida cristiana es conseguir un balance, pero no solamente lograrlo, es más importante, que también es lo más difícil, es mantenerlo. Hay que ser balanceado. Balanceados en lo material y también en lo espiritual. Balanceados en la dieta y balanceados también en la dieta espiritual. Los extremos siempre son perjudiciales a nuestra salud, sea espiritual, sea física. Los extremos siempre son perjudiciales. Imagínate a un creyente materialista. ¿Qué haría cuando llegue al cielo? Se quedaría ensimismado mirando las calles de oro y no sería capaz de contemplar la gloria del Señor ni disfrutar de su comunión. Por supuesto, eso no será posible que un creyente materialista llegue al cielo. Pero es importante comenzar ahora a poner las cosas en su verdadero lugar. Nuestra mayordomía se establece y se afina aquí en la tierra. Es nuestro peregrinar en esta vida. Y es aquí donde aprobamos o es aquí donde desaprobamos nuestra fidelidad a Dios. Y hay personas aquí que el Señor está llamando a ser más comprometidos en su fidelidad a Dios. Lo percibo en mi espíritu porque Dios tiene planes y propósitos contigo, y lo que está impidiendo que tú alcances ese destino de Dios es tu falta de compromiso en lo que respecta a la fidelidad con Dios. Oye, no te lo digo yo, te lo dice Dios. Dice en su palabra, probadme. Dios dice, pruébame. Dios dice, haz la prueba conmigo. Dios te dice, probadme, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué Dios siempre habla de sobreabundancia? Porque Dios es un Dios generoso. Y qué bueno que servimos a un Dios generoso. Amén. El caso de la iglesia, imagínate un Dios mezquino. Imagínate a un Dios avaro. Wow, yo no quisiera jamás estar bajo la influencia de un Dios avaro o un Dios mezquino. Pero qué bueno saber que nuestro Dios ni es avaro ni es mezquino, sino que es un Dios generoso. Aleluya. El caso de la iglesia en la Odisea era realmente grave. Miremos lo que dicen a continuación. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Mira esta expresión. Wow, era verdad que la ciudad de la Odisea había sufrido un devastador terremoto que la destruyó. Y era verdad que sus habitantes habían logrado reconstruirla con sus propios recursos, sin necesidad de pedir ayuda a Roma, etcétera, etcétera. Pero esta actitud, que puede resultar muy loable en ciertas situaciones y en ciertas circunstancias y también para ciertas cosas, no se puede aplicar a la vida cristiana. En la vida cristiana, hermano, no podemos ser autosuficientes. Mira, en la vida cristiana ni nos podemos autojustificar, ni nos podemos autosantificar, ni nos podemos autorregenerar. Estas son tres obras que las hace el Espíritu Santo, y de hecho el domingo estaremos hablando un poco
de estas tres obras, por lo menos de dos de ellas, en la medida que el tiempo nos alcance desde el púlpito. Pero nosotros no podemos ser autosuficientes en la vida cristiana. Tenemos que, escucha bien, depender total y absolutamente de Dios. El orgullo espiritual que manifestaban no solo era insensato, puesto que en estos asuntos nadie puede ser autosuficiente, sino que también era peligroso, porque como la Escritura señala, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Eso lo dice Dios en Proverbios 16:18. En lugar de la dependencia del Señor, ellos habían llegado a sentirse tan seguros de sí mismos y tan seguros de sus recursos que hasta habían excluido al Señor de sus vidas. Pastor, ¿por qué usted dice eso? A ese extremo, sí, a ese extremo. Porque vamos a ver luego en Apocalipsis 3:20, el Señor Jesucristo reclamando que lo habían dejado afuera. Dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, oye, si alguno oye lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, le dijo Jesucristo. Entonces, lo habían excluido, lo habían sacado de sus vidas. El Señor estaba afuera y estaba tocando a la puerta, y por eso la carta, por eso la carta. Por eso esta importante carta, porque nuestro Dios, amados, es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Y a pesar de que eran gente soberbia y a pesar de que eran gente autosuficiente, el Señor les está dando la oportunidad de que se arrepientan. Wow, yo no sé, te estás disfrutando esta palabra como yo me la estoy disfrutando. Vamos a cubrir en la próxima parte. El número 4 es la última expresión de estos textos que dimos lectura al comienzo. Y no sabes que tú eres un desventurado. Primer adjetivo. Número 2, miserable. Tercero, pobre. Cuarto, ciego. Y final y quinto adjetivo, desnudo. Los creyentes en la Odisea no tenían una percepción adecuada de su verdadera situación. Su riqueza les había dado una falsa sensación de seguridad. Pero su riqueza material no era un reflejo de su salud espiritual. Tal vez creían que se les debía envidiar, pero la realidad es que eran dignos de compasión. Pero era difícil que cambiaran, porque para ello en primer lugar tendrían que ver la gravedad de su verdadero estado espiritual. Si no hay una aceptación y un reconocimiento de nuestra enfermedad, no vamos a acudir, hermano, a buscar ayuda. Y ese era el problema grave que ellos tenían. Ahí que estaba el problema realmente. La opinión de la iglesia difería radicalmente de la opinión del Señor. Es decir, lo que el Señor decía sobre ellos era muy distinto, radicalmente opuesto a lo que ellos decían de sí mismos. Mientras que ellos se creían ricos y pensaban que no tenían necesidad de nada, el Señor los veía como desventurados, miserables, pobres. Ellos decían ricos y miren el adjetivo que Dios usa, pobres, ciegos y desnudos. ¿Puede ser pobre una persona rica? Claro que sí. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí radicaba uno de sus más graves problemas. Estaban ciegos. Oiga, a los líderes religiosos en la época de Cristo, el Señor le dijo que eran ciegos, guías de ciegos. Y una de las cosas que el Señor le hace ver a los religiosos ciegos de su época es que un ciego quiere dirigir a otro o guiar a otro, ambos caerán. Ambos caerán en el precipicio o caerán en el peligro.
porque ninguno de los dos tiene visión. Según el diagnóstico divino, eran merecedores de lástima. Al fin y al cabo, solo tenían dinero y nada más que dinero. Pobres ricos, pobres ricos. Espiritualmente estaban en bancarrota y a la luz de la opinión de Dios eran mendigos, incapaces de ver su propia condición. Es la condición de una persona que se encuentra grave, pero que se niega a ir al médico para ser tratada porque no acepta ni reconoce su necesidad. En este punto nos puede servir como ilustración el cuento de Hans Christian Andersen, titulado El traje nuevo del emperador, y con esto termino en los minutos que me quedan. También conocido este relato como El rey desnudo, que posiblemente muchos de ustedes hayan leído o hayan escuchado. Hace muchos años vivía un rey que era comedido en todo, excepto en una cosa: se preocupaba mucho por su vestuario. Un día oyó a Guido y a Luigi Farabuto decir que podían fabricar la tela más suave y más delicada que alguien pudiera imaginarse. Esta prenda, añadieron, tenía la especial capacidad de ser invisible para cualquier estúpido o incapaz para su cargo. Mira cómo en forma sugestiva preparaban a sus víctimas para hacerlos presa de su engaño. Por supuesto, no había prenda alguna, sino que estos pícaros hacían creer que trabajaban en la ropa, cuando en realidad se quedaban con los ricos materiales que solicitaban para tal fin, sintiéndose algo nervioso acerca de si él mismo sería capaz de ver la prenda o de percibir la tela o no. El emperador envió primero a 2 de sus hombres de más confianza. Evidentemente, ninguno de los dos admitieron que eran incapaces de ver la prenda y comenzaron a alabar la misma, cuando realmente no había prenda, no había tela, no había vestido. Toda la ciudad había oído hablar del fabuloso traje y estaban deseando comprobar cuán estúpido era su vecino si no valoraba y apreciaba ese fabuloso traje. Y el emperador le dio la terrible idea de hacer un desfile para que toda la ciudad viera el fabuloso traje que habían elaborado para él y que había costado grandes riquezas. Los estafadores hicieron como que le ayudaban a ponerse la inexistente prenda, y el emperador salió con ella en un desfile sin admitir que era demasiado inepto o estúpido como para poder verla. Toda la gente del pueblo alabó enfáticamente el traje, temerosos de que sus vecinos se dieran cuenta de que no podían verlo, hasta que un niño en la multitud gritó y dijo: pero si va desnudo. La gente empezó a cuchichear la frase hasta que toda la multitud gritó a una sola voz: el emperador anda desnudo, no tiene prenda, no tiene vestido. El emperador lo oyó y supo que tenía razón, pero como era soberbio, como era arrogante y no quería no quería ceder, levantó la cabeza sin darle importancia a los comentarios y continuó hasta finalizar su desfile, haciendo el más grande de los ridículos. Ya lo dijo el maestro de Galilea: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver la realidad. Cuán triste y lamentable es esta condición de ceguera espiritual. La paz de Dios sea contigo, perdón. Dios te bendiga, Dios te guarde y que se siga cumpliendo el propósito de Dios en tu vida, como el Señor desea cumplirlo. Señor, y en este momento damos paso a las ofrendas, a los diezmos, porque tu palabra nos dice que nunca nos presentemos delante de ti con las manos vacías. Por eso, Señor, hoy traemos ofrenda y diezmos al alfolí. Te damos gracias por este honor y privilegio que tú nos concedes, de poder mirarnos una vez más en el espejo de tu palabra,
Señor, y recibir el insumo que ella tiene para cada uno de nosotros, porque tu palabra lo único que desea es bendecirnos, prosperarnos y edificarnos, porque para eso, Señor, ha sido inspirada y revelada a nuestras vidas. A ti damos toda la gloria y honra, ahora y siempre. Amén y amén. Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo, y como de costumbre, paramos, detenemos, pausamos la grabación para terminar nuestra reunión en vivo. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal de YouTube, Iglesia CPA. La paz de Dios sea contigo. Bendiciones.